de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y más cortante que toda espada de dos filos. Testigos de la palabra. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a amarlo siempre más. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 264. Testigos de la palabra, a cargo del Padre Carlos Castro Lanciano, rector del Santuario Virgen de las Gracias de Torcoroma, en Ocaña. Y más cortante que toda espada de dos filos. En esta mañana del sábado reciban mi saludo fraternal, con mis oraciones, para que la gracia sobreabundante de Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Quiero compartirles la lectura bíblica del Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, a partir del versículo 13, donde leemos: Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de compartir en esta mañana tu santísima palabra y de experimentar en comunión con el sucesor de Pedro que somos tu única iglesia, que nos has agregado a esta iglesia donde nos salvas, como dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 47. Tú ibas agregando a la iglesia a los que se debían salvar. Hoy, en el sentir de esta iglesia, la iglesia que es de tu Hijo amado Jesucristo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Somos propiedad suya, a Él le pertenecemos, somos su iglesia. Por lo tanto, revístenos de la unción del Espíritu, para que con Pedro también seamos bienaventurados y no obremos nunca por la carne ni por la sangre, sino por la fuerza de tu unción y de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu gracia y haznos sentir la plenitud de tu Espíritu. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica
Evangelii Gaudium, en el número 264 nos dice: la primera motivación para evangelizar es el amor que hemos recibido de Jesús, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Un día Jesús se encuentra, una vez resucitado, con Pedro al final del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21 a partir del versículo 15, y le dice a Pedro 3 veces: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Aquí en el Evangelio que acabamos de leer en Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 13, Jesús primero les hace un sondeo. ¿Qué opina la gente respecto de mí? ¿Yo quién soy para la gente? Y ellos le comparten lo que han oído, lo que han escuchado, lo que la gente opina, quién es Jesús. Pero viene de parte de él la pregunta personal. Y es aquí donde queremos enfatizar la importancia de lo que dice el Papa Francisco en el número 264. La materia prima para ser evangelizador en la iglesia, como pastor o como laico, testigo de Jesús, es primero que todo el amor, dejarnos amar por Él, y sintiéndonos amados por Él, dejarnos salvar por Él. Esto es lo que acredita y lo que hace posible que tu testimonio tenga el sabor de un testigo, de alguien que habla desde su experiencia de Jesucristo, no desde los libros, no desde las ideas, no desde los conceptos, de los esfuerzos, sino desde la experiencia que le da sentido a la vida cristiana, que es el amor de Jesús y la salvación que viene solamente de Él, la que nos hace ser evangelizadores y testigos de su amor. A Pedro el Señor lo constituye fundamento visible de la iglesia. El único fundamento de la iglesia cristiana católica, el único fundamento que nosotros tenemos es Jesucristo. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 10, fíjese cada uno cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido dado, que es Jesucristo. Pero ha sido voluntad de Cristo, ha sido manifestación de su amor para prolongar su amor y su salvación en el tiempo y en el espacio, perpetuar a través del signo visible del primado de Pedro, del primado del Papa, lo que se constituye en la iglesia un don y un regalo. El Papa, el primado del Papa, el primado de Pedro, el signo visible del fundamento de nuestra unidad en la iglesia que peregrina en esta tierra, es un don y es un regalo de Jesús. Por eso yo los invito para que agradecidos oremos en este día, uniéndonos al Papa, sucesor de Pedro y fundamento visible de la unidad de la única iglesia de Jesucristo. Vamos a escuchar en esta canción, Tú eres Pedro, lo que el Señor le dice. Cuando el Señor llamó a Pedro y tuvo Pedro, porque Andrés lo llevó a los pies de Jesús,
Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 42, dice: y Andrés llevó a Simón a Jesús. Jesús, mirándolo profundamente, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Agradecidos por el ser y la vocación de Pedro, que se prolonga en el servicio pastoral del Papa, que es una ventaja ser cristiano católico, porque nos da la seguridad de estar en la única iglesia que no le pertenece sino a Él. Tú eres Pedro, tú eres piedra, tú eres roca, y sobre esta piedra y sobre esta roca fundaré mi iglesia. En esta canción, tú eres Pedro, agradecidos, unámonos al Señor. Eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 Bendito el que
Señor, mensajero de paz, de armonía y amor, ayuda a los hombres a encontrar a Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 Y acérquense a Dios. Dios es bueno. Dios siempre perdona. Dios comprende. No le tengan miedo. Dios es Padre. Acérquense a Él. Y que la Virgen los bendiga mucho. Que ella como madre los cuide. Recen por mí. Al finalizar la quinta conferencia episcopal latinoamericana y del Caribe, en el discurso final, el Papa Benedicto XVI dice lo siguiente: la Iglesia es nuestra casa. Esta es nuestra casa. En la Iglesia Católica tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de consuelo. Quien acepta a Cristo, camino, verdad y vida en su totalidad, tiene garantizada la paz y la felicidad que está en esta y en la otra vida. A la luz de esta palabra, yo les quiero invitar para que pensemos. La Iglesia no nos pertenece. La Iglesia es de Cristo. Hay muchos que se han dado a la tarea de fundar sus iglesias, y tanto es así que en nuestros pueblos y ciudades encontramos en cada cuadra y en cada esquina iglesia de no sé qué, y buscan nombres, y aún teniendo la Sagrada Escritura, nombres bien raros. La iglesia nuestra no tiene nombre. Es la Iglesia Católica, que significa universal, y tiene una particularidad: es la iglesia de los cristianos, de los discípulos de Cristo, de los que a partir de la experiencia a la luz de la palabra de Dios descubrimos que la iglesia es de Jesucristo. Pablo dice, escribiendo a los fieles de Éfeso, en el capítulo 5, versículo 25 y 28, algo que nos debe llenar de profunda alegría y satisfacción. Dice Pablo: Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Si Él amó a la iglesia, es porque es de Él. Si Él le entregó la vida a la iglesia, es porque es la iglesia suya, su esposa. Y los que formamos la iglesia debemos sentir el gozo, la alegría plenificante de pertenecerle a Él, de sentir su amor y de saber que me amó y se entregó por mí, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Esta iglesia de Jesucristo, a lo largo del tiempo y del espacio, es la iglesia que tiene la Eucaristía. Y la Eucaristía, en palabras de San Juan Pablo II,
contiene la totalidad del amor de Cristo. Por eso la iglesia que se siente propiedad de Jesucristo, amada por Cristo y que experimenta el amor en la entrega incondicional de Cristo, es la iglesia que, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42, es la iglesia asidua en la enseñanza de los apóstoles, en la oración, en la fracción del pan, en la Eucaristía y en la comunión fraterna. Cuando la iglesia celebra la Eucaristía, la iglesia tiene la oportunidad de experimentar la cercanía amorosa de Jesucristo. Por eso decía San Ignacio de Antioquía que en donde está la Eucaristía está la iglesia, y donde no hay Eucaristía no hay iglesia. Hay embelecos, hay inventos, hay cosas que se salen del corazón de Cristo. Cuando somos conscientes de esto, de que la iglesia pertenece a Jesucristo, vivimos profundamente agradecidos. Jesucristo es un don, es un regalo. En el Evangelio de San Juan se afirma en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo. Y Jesucristo, que es la expresión del amor total del Padre hacia nosotros, encarna su designio, su amor, su salvación. No hay posibilidad de realización plena sino a través de Jesucristo. Y este Jesucristo, que vino en nombre del Padre y enviado por el Padre, consuma la obra de la redención en el sacrificio redentor de la cruz. Y resucitando y derramando su espíritu sobre María y los apóstoles, sobre la iglesia que nació en Pentecostés, Jesucristo hace posible que la iglesia visualice, haga sacramento, haga visible, haga actual su amor y su salvación. Y es la tarea de la iglesia. Por eso dice Jesús en Juan, en el capítulo 20, versículo 22, dice Jesús: como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y soplando sobre ellos, les comunicó el Espíritu Santo. Principio de nueva vida, de esta vida que comienza a partir de Jesucristo, muerto y resucitado. Por lo tanto, Jesucristo, retomando las ideas que les estaba compartiendo, Jesucristo es un regalo del Padre a la humanidad. La iglesia es un regalo de Jesucristo. El servicio de los pastores, la entrega de papá y mamá en la vida sacramental, es un regalo, es un don de Dios, y vivo siempre agradecido frente a estos dones. Por eso el encuentro con las maravillas del amor de Dios nos tiene que hacer muy agradecidos y no perder la memoria de toda esta historia de salvación que tiene su origen eterno en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que se ha hecho realidad a través del misterio de la encarnación en esta historia de salvación concreta, donde Dios se involucra, se hace uno de los nuestros, asumiendo en María la carne y la sangre propia de nuestra condición humana, y hablamos de un Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre. Y el Dios que se hizo hombre, la palabra hecha carne en el vientre de María, se prolonga en la iglesia y se hace palpable y real cuando la palabra encarnada en el seno de María, la palabra encarnada hoy en el seno de la iglesia, se hace
Eucaristía. Vamos a unirnos en esta canción, Tú eres sacerdote para siempre. Por el bautismo, todos participamos del sacerdocio de Jesucristo, pero hay hombres que Jesús ha escogido para que perpetúen, visualicen y hagan palpable y real su sacerdocio, que no es otra cosa sino un servicio en el amor y en la entrega a los demás. Consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. En el Evangelio de San Lucas encontramos un texto que nos relaciona con la persona de Pedro. Dice que Jesús en el capítulo 22, versículo 31 y 33, Jesús hablándole a Simón le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti
para que tu fe no desfallezca, y cuando tú hayas vuelto, confirma a tus hermanos en la fe. La iglesia de Jesucristo aprende de su maestro y de su dueño y de su Señor, que está en comunión con Pedro. Me llama mucho la atención la relación que yo puedo encontrar, la concordancia de este capítulo 22, versículo 31 y 33, con el texto de Hechos, capítulo 12, versículo 5. Pedro está en la cárcel con cadenas, pero dice el versículo 5 del capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles: mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba insistentemente por él al Señor. Los cristianos verdaderos, los discípulos de Jesucristo, no son francotiradores, no son personas que se especializan en ver los defectos, las debilidades, las precariedades de los que son pastores. Miremos este detalle. Jesús se ha fijado en Pedro, como leíamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 42. Tú te llamas Simón, pero te vas a llamar de ahora en adelante Cefas, Kefas, piedra, roca. Eso lo expresó Jesús en arameo. Y a este que Jesús asume es un ser humano con sus debilidades y sus precariedades. Tanto así que leemos en el Evangelio de Mateo que en un momento, cuando estaban los apóstoles en la barca, y la barca simboliza a la iglesia, Jesús caminaba sobre el agua y Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua. Y el Señor le ordena a Pedro que camine sobre el agua. De pronto experimentó su flaqueza, su precariedad, su debilidad, y tuvo miedo porque empezó a hundirse. Pero de pronto Pedro descubre algo sorprendente, que Jesús le tiende la mano y lo agarra y lo levanta. Y esto es lo que hace Jesús cuando en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 33, le dice: Pedro, vas a ser probado, Satanás te va a tentar, pero yo te acompaño, yo ruego siempre por ti, para que tu fe no desfallezca, y cuando superes la prueba, tú confirmes a tus hermanos en la fe. Y en la iglesia primitiva, el Pedro que preside la iglesia, que toma siempre la palabra en nombre de los 12 en primer lugar, y que preside los momentos especiales de la iglesia naciente, es Pedro, que cuenta con el respaldo de Jesús, presente en una iglesia que ora por él mientras está en la cárcel. No olvidemos esto y seamos consecuentes con esta gran verdad, que como bautizados y como cristianos somos miembros de Cristo, porque somos miembros de Él, porque pertenecemos a su iglesia, a la iglesia que pertenece a Él. Vamos a escuchar en esta canción una gran verdad expresada por los profetas, sobre todo Jeremías. Antes de formarte en el vientre, yo te sostenía. Y lo dice también Isaías, y lo experimentamos nosotros. La fuerza y la valía de nuestra vida débil y pobre está en el Señor que nos sostiene. Este Señor que le dice a Pedro: las puertas del infierno no podrán contra la iglesia. Y la iglesia ha subsistido
a lo largo de 21 siglos y nadie ni nada podrá contra la iglesia, porque no la sostiene un hombre, sino el Hijo del Hombre, Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo. Antes de formarte en el seno materno, yo te sostenía. El Señor es nuestra fuerza, es nuestro apoyo y es nuestra ayuda constante. Antes que te formarás dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta en las naciones. Yo te escogí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No te vas a arriesgarte, porque contigo yo estaré. No te vas a anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de
para terminar, les quiero compartir el testimonio de San Jerónimo en el año 376, cuando nos dice, dirigiéndose él en una carta al Papa San Dámaso, le dice: estoy hablando con el sucesor del pescador y con el discípulo de la cruz. Yo, que no sigo más primacía que la de Cristo, me uno por la comunión a tu beatitud, es decir, a la cátedra de Pedro. Sé que la iglesia está edificada sobre esa roca. Todo el que come el cordero fuera de esta casa es profano. Quien, mientras dure el diluvio, no esté en el arca de Noé, perecerá. Y después escribe San Jerónimo en una carta dirigida a uno de sus discípulos: Cristo tiene una sola iglesia. Cristo fue virgen en la carne y monógamo en el espíritu. Por eso tiene una sola esposa, una sola iglesia. Cristo es virgen y su amor se perpetúa en nosotros, vinculándonos a su única iglesia. Quiero darles gracias por la oportunidad de escucharme y de dedicar tiempo para compartir esta enseñanza. No olvidemos nunca lo que le dice Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 15. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. No dudemos nunca de la iglesia. La iglesia no nos engaña y no nos puede confundir. Es esta iglesia, la que pertenece a Cristo, la única que nos puede transmitir la palabra de Dios sin engaño, sin mentira, sin añadidura, sin componendas y sin reparo. Permanezcamos en la iglesia para estar siempre en Cristo Jesús. Gracias por haberme escuchado. Hasta el próximo sábado. Alabado sea Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y más cortante que toda espada de dos filos. Testigos de la palabra. No puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor y sin que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 110. Testigos de la Palabra, a cargo del Padre Carlos Castro Lanciano, rector del Santuario Virgen de las Gracias de Torcoroma en Ocaña. Y más cortante que toda espada de dos filos.